Buenos días, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a hablar de un tema. Yo la verdad creo que no lo había escuchado aquí en la iglesia, lo he oído de lo que vamos a hablar en otros lugares, pero el Señor me puso este tema, se llama Babel, y está dentro de los primeros capítulos de la Biblia. Es un tema duro, lo sentí yo, para mí, para mi vida, pero muy necesario para todos. Y los invito a que me acompañen a Génesis, al libro de Génesis. Primero vamos a ver un poquito en el capítulo 10. En el capítulo 10 de Génesis empieza poco después de que fue el diluvio. Y en el versículo 1, ¿ya lo tienen? Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. O sea, después del diluvio empezó de nuevo la raza humana. Y nosotros venimos de alguno de esos tres brazos, o venimos de Cam, o de Sem, o de Jafet. Si nosotros buscáramos nuestra genealogía, llegaríamos a alguno de ellos tres, ¿verdad? En principio, quiero que nos ubiquemos con Cam. Entonces, recuerdan que Cam tuvo una maldición de Noé, porque él vio la desnudez de su padre, lo expuso, y Noé se levanta y le da una maldición a Cam. Y lo dice que va a ser siervo de sus hermanos. En el versículo 10, el capítulo 10, versículos 1, 6 y 8, habla de las generaciones de Cam. Y Cam dice que fue padre de Cus. Vámonos al versículo 6. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y en el versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Pues hasta aquí pareciera que no hay nada importante más que una genealogía. Pero fíjense que cuando uno encuentra estos pasajes en la Biblia, debemos de investigarlos. El Señor nos mandó a escudriñar la palabra, porque toda la palabra que fue revelada por Dios y que la dio a su siervo Moisés, tiene para nosotros un mensaje. Ahí hay algo importante que Dios quiere que veamos. Y este personaje, Nimrod, es importante que lo ubiquemos. Él fue hijo de Cus, y Cus fue hijo de Cam. En este sentido, después, en el mismo capítulo, nos vamos un poquito más adelante y habla de las generaciones de Sem. Sem es de quien vienen los hebreos, es de quien viene Abraham. Y es curioso porque en este mismo capítulo va haciendo la referencia de cada uno, de que es padre de cada quien, hasta llegar al versículo 21. Y en el versículo 21 dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y en el 25 dice: y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, o el nombre del primero fue Peleg. Y Peleg, su nombre significa división, porque en tiempo de la vida de Peleg fue que se dividieron los grupos en diferentes grupos por sus idiomas. Hace referencia que de Cam, vamos retrocediendo, viene Cus, y de Cus viene Nimrod. Y se me estaba pasando por alto, el nombre de Nimrod tiene una traducción que es rebelde, rebelión. Curioso. Y luego hacen el mismo capítulo para ubicar por dónde iba la rama de los hijos de Sem. Con Peleg, en el tiempo de Peleg, fue que se dividieron los grupos humanos por sus idiomas. Lo curioso es, yo me puse a hacer un poquito de números conforme las edades, conforme va diciendo la palabra de Dios, que fueron naciendo los diferentes hijos de cada uno. Y estos hechos de los que vamos a hablar acontecieron realmente poco tiempo después del diluvio. El diluvio marcó
que Dios, dice, vio la maldad de los hombres y decidió acabar con la raza humana. Pero guardó a Noé y a sus hijos. Estos hijos, Sem, Cam y Jafet, habían sido testigos oculares de lo que había sido la maldad en el pasado. Fueron testigos de la obra poderosa de Dios y fueron testigos de la mano de salvación de Dios para sus vidas. Y poco tiempo después, más o menos entre 100 a 300 años, esto volvió a cambiar y la humanidad nuevamente estaba por malos caminos. Cuando Dios, después del diluvio, dice, he visto que la maldad del hombre está injertada en el corazón. Y él hace un pacto y dice, no volveré a destruir la tierra con un diluvio, porque ahí está la maldad. Y aquí lo vemos como prontamente esa maldad retoñó. Vámonos entonces ahora al capítulo 11, por favor, acompáñenme. Lo que vamos a ver es una historia del pasado, ¿sí? Pero todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene algo que decirnos a nosotros. Por favor, no lo miremos como una historia, porque esto tiene que ver con mi vida y con su vida. Amén. Vámonos entonces a Génesis 18. La quería traer primero antes de entrar a Génesis 11 para subrayar varias cosas. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Este versículo 10 es esencial para comprender todo lo que vamos a ver. Cuando leemos de Nimrod nos quedamos un poquito escasos de la descripción, pero cuando habla de un vigoroso cazador delante del Señor, está hablando de un hombre que se ponía en oposición a Dios. Un hombre que había triunfado por sus propias fuerzas, se había levantado, y habla de un reino aquí en la tierra cuyo principio es Babel. Si nos quedamos aquí no entendemos nada, pero a través de toda la palabra de Dios vamos a encontrar que Babel es símbolo de oposición a Dios. Y el principio de ahí estaba ¿en quién? En Nimrod. Un hombre poderoso y vigoroso delante de Dios, en oposición a Dios. Ahora sí, vámonos al versículo 11 del 1 al 4. ¿Me acompañan? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hubo un tiempo, es la primera parte, hubo un tiempo en la historia del ser humano que todos hablaban el mismo idioma. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que sería que no hubiera diferentes idiomas? Solo aquí en Guatemala tenemos, creo que más de 27 lenguas autóctonas. Si tuviéramos que aprender las 27 lenguas para entendernos con todos, qué difícil. Aún aprender un segundo idioma es difícil. ¿Sí o no? Bueno, pero hubo una época en que todos hablaban igual. Qué bueno, todos se podían entender. Pero ese mismo, hablar todos una misma lengua, por ese mal que estaba injertado en el corazón, en lugar de llevarlos a buscar más del Señor y el bienestar y la bondad y todo lo bueno, ese tener una misma lengua y un mismo entendimiento, los llevó a decir, vamos a unirnos para hacer lo mismo que había hecho Satanás en el cielo y lo mismo que había hecho Adán después. Porque fue Satanás el que dijo en el cielo, en su propio corazón, subiré, me sentaré en el trono del Altísimo y ahí voy a reinar. Y aquí vemos que ya no solo es uno, es
un montón de gente que están diciendo, vamos, unámonos para ponernos delante de Dios. También me llamó la atención la palabra llanura. Encontraron una llanura en Sinar. Cuando vemos en la palabra de Dios los lugares mencionados como llanuras, habla de algunas ciudades en la llanura. Y en la llanura estaban Sodoma y Gomorra. Y en la llanura habían otras ciudades que fueron destruidas, comparativamente con los montes. Cuando vemos la ciudad de Jerusalén fue puesta sobre un monte. Y los montes de Dios también tienen, los montes también tienen en la Biblia una significación. Las llanuras son lugares que cuando Lot miró hacia la llanura que estaba en el Jordán, ¿qué fue lo que habrá visto? Plano, fácil de sembrar, río, regado, lugar cómodo para el ser humano para vivir, fácil de levantar sus casas, incluso fácil de ver al que viniera en la llanura para atacarlos. Pero en cambio los montes, desde el momento que usted piense en un monte, implica un ascenso, implica una dificultad subir. Un monte no es fácil caminarlo. Vaya usted a subir el volcán de Pacaya, que es el más pequeñito que tenemos, pero si usted no tiene la práctica de hacerlo, le va a ser muy difícil subir a un monte, porque los montes requieren un esfuerzo especial. En los montes sería difícil construir casas porque tienen declives. En los montes es donde se realizan las guerras con guerrillas. Es difícil la guerra en los montes, pero en los montes también son los lugares donde el hombre tiene encuentros con Dios. Moisés subió al monte y se encontró con Dios. Elías subió al monte también. Y otros muchos subieron a los montes. Me llamó la atención de la palabra llanura. El hombre encuentra llanuras donde ubicarse, donde desarrollarse y donde cómodamente hacer su vida a su sabor y antojo. Y ahí es donde empieza ese vamos y hagamos. Cuando todo está en paz, cuando todo no hay ningún problema, cuando todo camina y todos nos entendemos, pareciera que podemos hacer lo que se nos da la gana. Y dejamos a veces que en las llanuras de la vida, dejamos de pensar en Dios y de recordar su gran amor y de ver lo que Él ha hecho. Estos hombres muy rápido se les olvidó que acababan de salir de un diluvio. Se les olvidó la mano de Dios que los había sustentado y protegido. Olvidaron prontamente la obra de Dios. Babilonia, igual que Babel, siempre va a dejar de lado lo que es de Dios para crear su propia obra y trazar su propio camino. El hombre rápidamente se olvida de las bondades de Dios. El mismo Señor se queja en Jeremías cuando dice: mi pueblo es desmemoriado. Se acuerdan de hacer lo malo, pero no saben quién soy yo, no me conocen a mí. Hasta dice: el buey y el mulo o el burro conocen a su amo, pero el hombre no me conoce a mí, mi pueblo no me conoce a mí. Quejándose el Señor de cómo Él ha trabajado en la vida de los hombres y en especial del pueblo, aquí en este caso de Israel, y el hombre pierde de vista la obra y el amor tan grande del Señor. La pregunta para nosotros que estamos hoy aquí: ¿nos pasa a veces esto? Que en las llanuras, en la comodidad, en el diario vivir, perdemos de vista lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué dicen? ¿Nos pasa? ¿Sí? Nos pasa, es la triste realidad de nuestro corazón. Y quisieron hacer una torre, como les comentaba, lo mismo que dijo Satanás: subiré. El hombre piensa que con sus propios méritos puede llegar al cielo. El cielo es como el lugar, primero la habitación de Dios, pero también lograr alcanzar el cielo implica alcanzar las metas como lo máximo que el hombre puede alcanzar. Y en este caso ellos quisieron hacer una torre que llegara al cielo. Y fíjense que al leer un poco sobre la torre de Babel, dice que la cúspide de la torre la habían hecho de tal manera que la decoraron con unas piedras de color azul, que al hacer contraste con el cielo azul, parecía que la torre se metía dentro del cielo a la distancia. Querían tener esa ilusión de que estaban en el cielo, de que habían subido muy alto. Pero el hombre no puede
así como Satanás no pudo y fue derribado, el hombre fue probado por Dios en el primer capítulo de Génesis. Cuando el hombre se opone a Dios, ¿qué le pasa? En el capítulo 2, es echado fuera. Satanás cayó y el hombre fue echado fuera. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Hagámonos un nombre. Vean en su Biblia, capítulo 11, versículo 4. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Primero querían subir, querían llegar muy alto, querían escalar en posición. Pero no solo eso, sino dice, hagámonos un nombre. Queremos ser famosos, queremos tener una identidad, queremos tener que todos sepan quiénes somos, el poder que el hombre tiene. Pero en el versículo 5 vamos a leer, dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Me llamó la atención ese, y nada de lo que han pensado, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Qué dureza de corazón. Y dice el versículo 8, así, versículo 7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra lo cuentan. Es Dios el que está contando la historia y cómo el hombre percibió lo que Dios hacía. Dios dijo, miren, ¿a quién le estaba hablando? Ahí nos habla de esa eternidad de Dios con Jesucristo, con el Espíritu Santo, que son uno solo. Él es uno, pero es trino. Y Él estaba hablando con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y viendo al hombre, y les dice, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma, pero no hablaban el idioma de Dios, sino hablaban el propio idioma de los hombres. No se trataba de un idioma humano, sino se trataba del interior, de lo que salía del corazón del hombre. Eso era lo que estaban hablando. No estaban hablando de los pensamientos de Dios, ni de las visiones de Dios, ni de sus planes, sino de sus propios planes. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible, dice en una versión, en otra dice los detendrá. Y es que cuando el hombre en su necedad, en su dureza de corazón, en su oscurecimiento que tiene de que es criatura de Dios, se levanta contra Dios y ofrece resistencia a Dios aún a costa de su propia vida y su eternidad. El hombre está enceguecido, está ciego a la verdad de Dios. Y esto es lo que está diciendo así. Cuando el hombre está oscurecido, que no conoce a Cristo, lo que tiene es tinieblas adentro del corazón. Lo que tiene es odio, lo que tiene es división. Y es incapaz de ver otra cosa, porque solo quiere pensar en sí mismo y solo quiere alcanzar las cumbres de Dios. Vamos a confundirlos con diferentes idiomas. Muchos pensarían, ¡ay, qué tremendo castigo el de Dios a esta gente! Los dividió y desde entonces, mis hermanos, la gente, de verdad, y yo diría desde antes, no nos entendemos. El hombre desde que salió del Edén ya no pudo entenderse, ya no pudo comunicarse, ni aún hablando el mismo idioma. Pero aquí vemos que Dios confundió las lenguas y no solo fue como un juicio, sino que yo podía ver ahí la misericordia de Dios para que ese corazón endurecido y opuesto a Dios no siguiera más adelante.
Y yo pensaba en alguien que tiene a alguien querido, que uno está viendo que se está haciendo daño, y me acordaba de los hospitales psiquiátricos de antes, donde llegaban a la gente y les quitaban, pues si tenían un cuchillo y con el cuchillo se estaban lastimando, les quitaban el cuchillo y los amarraban. Y uno dice, qué cosa más espantosa que hayan hecho eso con esa persona. Y sí, efectivamente, qué terrible. No tenían en ese entonces tal vez ni medicamentos ni la ciencia para saber cómo ayudar a una persona que se hacía daño físico a sí mismo. Pero en cierta forma eso es lo que estaba haciendo Dios con la humanidad, evitando que se hicieran más daños a sí mismo, evitando que siguieran adelante y que no pararan de hacer lo malo. Pero lo malo para destruirse a sí mismos. Así que aquí podemos ver que cuando Dios interviene, aún con juicios, los juicios de Dios vienen a ser misericordia, porque paran el mal. Y entonces el Señor los dispersó y dejaron de construir la ciudad. Y toda la raza humana, incluso hice algunos estudios de lingüística, los lingüistas buscan ese origen universal que hubo en alguna oportunidad, y hablan que sí, que hay posibilidad de eso, o sea, que confirman de alguna manera la historia bíblica. Pero para nosotros no es importante los lingüistas en el sentido que nos confirmen a nosotros esto, porque nosotros creemos por fe que lo que Dios está diciendo aquí es la verdad y que tiene importancia para nosotros. Allí confundió Dios los idiomas y por eso se llamó Babel. Babel es un juego de palabras, al escribirlo en hebreo es Balal, que quiere decir confundir, y Babilón quiere decir puerta del cielo. Ellos querían encontrar una puerta, pero Dios los confundió y no la encontraron. Babilonia y Babel. Babel era la torre y Babilonia fue la ciudad, el origen de esa gran ciudad que construyó Nimrod. Y Babilonia se distingue, la vamos a encontrar en la Biblia, en los primeros capítulos de Génesis, la encontramos también en Isaías y en Jeremías, la encontramos que fue el lugar donde fueron llevados cautivos el pueblo de Dios, y la encontramos al final en Apocalipsis. Las profecías del Señor contra Babilonia en el Antiguo Testamento ya se han cumplido, la mayoría de ellas, pero hay algunas que todavía están pendientes de cumplirse. Y cuando la encontramos en el Nuevo Testamento, Babilonia ya no se refiere a una ciudad física, sino que se refiere a un espíritu y a un movimiento espiritual que hay en el mundo, que engloba a la humanidad que no le pertenece a Dios. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Amén. Y esto es un símbolo a lo largo de toda la Biblia del orgullo del hombre. En el libro de Daniel nos encontramos con Nabucodonosor, hablando de su gran ciudad de Babilonia y con el sueño del rey que levanta una estatua hasta grandísima para que todos lo adoraran, que lo representaba a él. Y vemos cómo el Señor le revela a Daniel un sueño, ese sueño que tuvo el rey, y le hace ver que la cabeza, el torso, las piernas, los pies son diferentes reinos a través de la humanidad. Daniel pudo ver a la distancia el futuro en ese sueño, pero vio no solo los reinos de este mundo, sino que el Señor le permitió ver y le reveló que Dios del cielo mandaba una pequeña roca que caía en los pies de barro de la estatua y se la traía para el suelo. ¿Qué significa eso? El hombre siempre está buscando, igual que en Babel, subir más allá, buscar alcanzar la gloria sin Dios, hacer a Dios a un lado. Pero la palabra de Dios está mostrando que eso no va a ser así. Es orgullo, pero también es símbolo de la inevitable caída del hombre. Cuando el hombre se levanta contra Dios, cae. Tarde o temprano. Hay un salmo que dice, no te desesperes por ver el triunfo de los malos. ¿Se recuerdan ustedes? El Señor dice, no te aflijas cuando veas que los malos suben y crece la maldad, porque les va a llegar su día. Dios está elongando su misericordia para este mundo, porque Él es un Dios de misericordia que quiere que todos los hombres conozcan a Jesucristo, se vuelvan a Él y sean salvos. Por eso es que se han elongado los tiempos.
Hoy en la mañana tuve en el chat me mandaron 2 oraciones. La primera que leí era de Venezuela, tal vez a algunos de ustedes les llegó. Eran, creo que 4 pastores de Venezuela los que firmaban. Y a mí se me quebrantó el corazón de leer lo que ellos estaban ahí compartiendo. Ellos están pidiéndole a la cristiandad que se difunda esto, pidiendo oración por Venezuela. Porque lo que está pasando en Venezuela, ellos lo comparan con lo que pasó con Hitler, con el Holocausto. Y mencionaban algunos casos, por ejemplo, niños muriendo de hambre y de inanición, porque no tienen que comer. Mujeres yendo a los hospitales, que les están teniendo que hacer cesárea a los médicos sin anestesia, porque no hay anestesia. Es que esto esté sucediendo a la vecindad prácticamente, estamos muy cerca, en el siglo XXI. ¿Cómo es posible? La maldad del hombre, mis hermanos, queriendo subir y hacer su propio nombre. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. Aquí en nuestro país, era la segunda que pasaron una cadena de oración hoy por Guatemala. Guatemala estamos mal, muy mal. Estamos entre los países de mayor índice de pobreza, de mayor injusticia, de mayor violencia. El gobierno es culpable de unas cosas, los que están en contra son culpables de otras, pero todos tenemos parte en esto. El Señor dice en su palabra que si su pueblo se humilla delante de Él, necesitamos volvernos al Señor. El hombre ha querido subir y sube muchas veces usando como peldaños a otros hombres. Es terrible. Esto tiene que ver con Babel y con Babilonia. El orgullo del hombre que se enaltece. Oposición a Dios, mis hermanos, que nos quede claro, es caída. Hay algo especial que vi yo aquí. Primero vemos a Satanás en el cielo, se reveló él, y él jaló a un grupo de hombres, de ángeles, dice la palabra, 1/3 de ángeles fue arrastrado con él para hacer rebelión contra Dios. Luego Satanás tienta a la mujer y la mujer seduce a su marido y caen los dos. Y aquí vemos toda la raza humana unida, una rebelión organizada, parándose contra Dios. Y hoy, mis hermanos, en el mundo está sucediendo exactamente lo mismo. Hay una rebelión organizada de los hombres para levantarse contra Dios, buscando ir en contra de sus principios al fomentar el aborto. Hemos oído del aborto. ¿Cuántos lugares están favoreciendo ya el aborto? Los matrimonios, que no son matrimonios, ahí sí, como hemos dicho, mal llamado matrimonio gay, haciendo todo en contra de la voluntad de Dios. Esas son 2 cosas que yo traigo que son tan evidentes, pero no son las únicas. Es todo un sistema organizado, oponiéndose a la voluntad de Dios. Hay confusión. Miren, mis hermanos, hay confusión hasta en las iglesias. ¿Sí o no? La iglesia, los cristianos, nos cuesta unirnos. A veces por cosas pequeñitas, que no son de fondo, sino que son de forma. Y hay confusión aún en los mensajes que se predican en nombre de Cristo. Esto no puede ser. Hay muchas voces, muchas opiniones, falta de acuerdo. Cada quien busca lo suyo, no importando el precio. Al precio que sea, subir y tener y hacerse un nombre y hacerse una posición. Mis hermanos, esto no es del pasado, esto es de hoy día. Y lo podemos ver alrededor, pero muchas veces lo más importante, donde tenemos que verlo, es en nuestro propio corazón, porque ahí se levanta la iniquidad, se levanta nuestra carne en oposición a Dios. Y cada uno nos debemos porque la palabra está puesta no para pensar, ay, aquel lo necesita, no, lo necesito yo.
Esta palabra de Dios debe ser una espada que entre en mi propio corazón y hacerme ver dónde están esas áreas de oposición a Dios. Amén. Por eso es tan importante que recordemos. Vamos a recordar varias cosas importantes que las hemos estado viendo y el Señor nos las hace ver a cada momento. En primer lugar, cuando tú naciste de nuevo, tú fuiste trasladado del poder de las tinieblas al reino del Hijo del amor de Dios. Fuiste trasladado de un poder, estábamos bajo un poder, no bajo un reino. Satanás no tiene reino, mis hermanos. ¿Estamos claros en eso? Satanás no es rey. Pero muchas veces nos quiere hacer confundir como que es grandísimo. No, no es un rey ni es grandísimo. Es una criatura y su tiempo ya está determinado y su destino ya está dicho también, ya está escrito. Pero se nos olvida. Y se nos olvida que los que creímos en el Señor Jesucristo y la obra que Él ha hecho, ya no estamos bajo su poder. Hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Jesús es Rey. Jesús es Rey. Primera cosa, muy importante. Segunda, tú perteneces a Dios. No solo fuiste trasladado, como que un paquete, compré el paquete y lo pasé para acá, no. Aparte de que fuiste trasladado, por ti se pagó un precio grandísimo. ¿Cuál fue el precio que pagó Dios por ti? La sangre preciosa de Jesucristo. Tú no vales ni oro ni plata, eso no podría pagar lo que es la sangre. O sea, cuando hablamos de oro y plata contra la sangre de Jesucristo, quiere decir que el valor del oro y la plata es nada. Tu precio fue la misma vida del Dios Altísimo que se dio para que tú pudieras tener vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Merece la gloria. Gracias, Señor. Le pertenecemos. Primero, antes de pagar su sangre, con sus manos nos hizo. Cuando tú haces algo es tuyo. Cuando tú elaboras algo con tus propias manos te pertenece. Pero aparte de que te hizo con tus propias manos y te formó, y fíjate que hay una cuestión aquí en esto de la palabra formar con las manos. Esa palabra formar quiere decir que te estableció de pie. El propósito de Dios era que el hombre estuviera de pie delante de Él, caminando con Él y gozara de la vida eterna de Dios desde el principio. No nos hizo para caminar arrastrados sobre la tierra. Pero si el hombre hoy está en la miseria en que está, es porque el hombre ha decidido estar en esa miseria, oponiéndose a Dios. Y aquí dice, pertenecemos a Dios por obra, por compra, y si tú le has dicho, creo en ti Jesús, le perteneces por voluntad propia. Tú te has entregado a Él y le has dicho, ya mi vida no me pertenece, me entrego plenamente a ti. Si tú has dado ese paso, tú ya no solamente fuiste trasladado, no solamente fuiste comprado, eres una nueva creación. Lo viejo ya pasó y eres nueva criatura en Cristo. Y te ha sido dada en semilla la naturaleza de Dios que tiene que crecer en ti. Amén. Jesús es la única puerta del cielo. El hombre, desde que salió del Edén, quedó la puerta sellada y dice que con unos ángeles con espadas ardientes que impedían el paso de regreso a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Pero Jesús vino y al morir en la cruz rompió el velo. Eso quiere decir, abrió la puerta. Él es la puerta. No tenemos que construir ni grandes ciudades, ni torres, ni hacernos de un nombre, porque el Señor ya nos dio la puerta. Él dice, crean en mi Hijo y serán salvos, porque yo no he enviado a mi Hijo para condenarlos, sino para salvarlos. Juan 3:16 al 19. Así que la puerta del cielo es Jesús. Él es la puerta de las ovejas. No hay otra puerta. No hay puerta trasera.
Algunas pobres personas viven engañadas con la religión, pensando que hay otras puertas que les van a abrir. No, no hay otras. La única puerta que está es la de Jesucristo. La semana pasada nos hablaba Ángel que estamos en medio de una guerra espiritual. Toda la palabra de Dios habla de guerra. Al Señor se le dice que es el hombre de guerra. ¿Se recuerdan ese canto que cantamos, hombre de guerra? ¿Cómo es Julito? ¿Te acuerdas? Amén. Hombre de guerra. Y dice uno, ¿y por qué hablan de Dios como hombre de guerra? Porque Dios está en pie de guerra por sus hijos, por llevarnos de regreso a su presencia. Gloria al Señor. Y tú no te escapas de esa guerra. O eres parte del ejército de Dios, o eres parte del ejército del diablo. No hay otra. Y si no sabes de cuál ejército eres de los que le caen los bombazos encima. Pero tú tienes que saber qué posición estás. Muchas veces no estamos conscientes, porque lo espiritual no se ve con estos ojos humanos, tenemos que verlos con los ojos interiores. Las cosas interiores se perciben. Hoy mientras alabábamos y cantábamos y adorábamos al Señor, y sobre todo cuando empezamos a pedir que viniera el Espíritu Santo y nos bautizara, tú levántame la mano, pediste que fueras bautizado en el poder de Dios, estuviste clamando por el Espíritu Santo en tu vida. No era un canto nada más, mi hermano. Era un clamor que tenía que salir de tu corazón, porque necesitamos el poder de lo alto en nuestras vidas para hacerle frente a esta batalla que tenemos por delante. Y el Señor estaba aquí. Yo sentía la presencia del Señor de una manera especial esta mañana, mientras cantábamos ese canto. Él se estaba derramando en nuestros corazones, el poder de Dios en nuestras vidas. Y esa es una realidad. Lo dice Jesús en el Evangelio. Cuando Jesús es llevado al desierto por el mismo Espíritu para tener una batalla cara a cara con el diablo le dice: mira, te doy todos los reinos del mundo si tú te postras y me adoras. Vámonos a Mateo 4, versículo 8 y 9. Cuando las tengan me dicen amén. Están muy calladitos. Amén. Amén, ya la tienen, Mateo. Ahorita voy yo. Este pasaje es cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y entonces dice en el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, ¿qué le mostró? Lea usted lo que dice la Biblia. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense bien en algo que hizo. Le mostró todos los reinos del mundo, no reino de Dios. Lo que le mostró fue algo de aquí abajo. Reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué quiere decir la gloria de ellos? Los reinos de este mundo brillan a los ojos del hombre. Las cosas que el hombre ha edificado parecen muy grandes, muy bonitas, muy grandiosas, muy deseables. Si no fueran así, nadie querría tomarlos, ni el diablo tendría ningún poder para ponerlos de enfrente y hacernos un ofrecimiento. Le pone a Jesús por delante los reinos del mundo y le dice, y le muestra la gloria de ellos. Veamos lo que dice después. Entonces Jesús le dijo, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahora vámonos a Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿La tienen ya?
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mis hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Satanás es el príncipe de este mundo, tiene un poder sobre este mundo, tiene autoridad, porque el hombre le cedió su mayordomía. Por eso cuando el diablo tienta a Jesús, Jesús le dice, no, esos reinos no son tuyos. Pudo haberle contestado Jesús así, pero Jesús no le contesta así, porque efectivamente el diablo tiene un poder sobre este mundo, pero no sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, solo estamos de paso. Y eso lo tenemos que recordar. ¿Se recuerdan que les dije hace un momento cuando empezaba que somos desmemoriados? Se nos olvida muchas veces esto. Nosotros no pertenecemos al mundo, sino que somos de Dios, comprados por su sangre, y estamos en su reino, que es un reino glorioso. Pero su reino no es de este mundo, él mismo lo dijo. Cuando Pilato le dice, ¿eres rey? Y él le contesta, sí, pero mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, yo traería mis legiones para que combatieran por mí. Jesús es rey. Pero los reinos que son de este mundo son reinos de hombres pequeños, opuestos a Dios. Amén. A esta ya la leímos. Y aquí, mis hermanos, paso a algo. Nuestro peor enemigo no es el diablo. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Él creyó que matando a Jesucristo había logrado su propósito. Ya no iba a poder hacer nada más Dios. Qué equivocado, ¿verdad? Muchas veces el hombre piensa igual. Pero Dios venció por medio de la cruz de Jesucristo al diablo. Y cuando Jesucristo resucitó, lo exhibió públicamente. Lo exhibió públicamente, llevándolo cautivo en su desfile victorioso. ¿Qué quiere decir esas palabras que hemos repetido? Y muchas veces las repetimos sin entendimiento, mis hermanas. O ignoramos las promesas y gloriosas verdades que están detrás. ¿Jesucristo murió? Sí. Pero como el diablo no tenía nada con qué mantenerlo en la muerte no pudo retenerlo, porque Jesucristo era el hombre perfecto, sin mancha, el Cordero de Dios. No tuvo cómo detenerlo la muerte. Jesús bajó, dice la palabra, a los infiernos, le quitó las llaves que el hombre le había dado de poder al enemigo. Viene Jesucristo y por su inocencia recupera lo que nosotros perdimos y se levanta. Lo levanta el Señor Todopoderoso con su espíritu, resucitándolo. Jesucristo no regresó para atrás de la muerte, sino que Jesucristo la atravesó y resucitó glorioso y victorioso. Amén. Y cuando Jesucristo sale de la tumba, exhibe al diablo y dice, el diablo es un mentiroso, el diablo ya no tiene poder, el diablo ya fue vencido. Ahora yo tengo todo poder. Él dice a sus discípulos, todo poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hasta sobre Satanás. Jesús es el Todopoderoso. Él se levantó, triunfó. Y eso es lo que tenemos que entender. Él triunfó ya sobre todo. Y nos ofrece esa vida y esa victoria para cada uno de nosotros. No tenemos que buscarnos ni un nombre, ni que construir escaleras, ni torres para subir al cielo. Porque la puerta ya fue abierta por Jesucristo. Y porque el nombre de Jesucristo nos ha sido dado. Para que todos los que creamos en Él, nos da Dios el poder de ser llamados hijos de Dios. Amén. Es gloriosa la obra de Jesucristo. Es gloriosa.
Pero nuestro enemigo peor, por eso les digo, no es el diablo, sino ignorar la verdad. Ser ignorantes de la verdad es lo peor. La indiferencia, leer la palabra de Dios y verlo como cualquier cosa. O saber que sí hemos sido salvados y no valorar la salvación que nos ha sido dada. No discernir, o sea, no hacer separación. El Señor le dio a los levitas, al pueblo levita, un mandato, que tenían que enseñarle a los israelitas a discernir entre lo profano y lo inmundo. Y les dijo que les enseñaran, pero fallaron ellos en enseñar. Pero nuestro Señor Jesucristo vino, bajó y pasó enseñando y dejó testimonio en su palabra de cómo debe de vivir el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Él no quiere que nosotros seamos salvos y sigamos como que estamos inmundos. Nos salvó para ser limpiados y para ser santos. Él nos llama y nos dice, sean santos como yo soy santo. Sepárense, la palabra santidad habla de apartarte de aquello que te ensucia. Es como que Dios nos puso un vestido blanco y nosotros nos vamos a trabajar a una carbonera. No tiene sentido. Si Dios te ha dado un vestido blanco de novia, lo debes de mantener precioso, limpio, sin mancha, sin arruga. Toda la palabra habla de esto. Toda la palabra es Babel por un lado y el amor perfecto de Dios por el otro, llamando a los hombres al arrepentimiento y a encontrarse con Él y a preservar lo que se nos ha sido dado. Mis hermanos, necesitamos que la luz de Dios ilumine nuestros corazones y, como pedíamos hoy en la mañana, ser llenos de su Espíritu Santo. Y ya vamos a ver por qué aquí más adelante. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría. El Señor dice en su palabra que pidamos la sabiduría si nos sentimos falto de ella. Mis hermanos, yo pido sabiduría a cada rato, porque me doy cuenta cuánta sabiduría me falta. Le pido entendimiento también, porque puedo ver que hay muchas cosas que no entiendo de la palabra, pero a mayor le pido, el Señor por su gracia y misericordia me va concediendo ver más allá y tener luz espiritual en mis ojos. Lucas 24:45 dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sus discípulos habían caminado con Él varios años y todavía no atinaban, no le entendían lo que Él quería decir. Pero Jesús les abrió el entendimiento, y si lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Pidámosle, Señor Jesús, ábreme el entendimiento a tus cosas. No es la inteligencia humana para esta vida, es una inteligencia y una sabiduría mucho mayor la que estamos pidiendo. Por favor, mis hermanos, no tomemos a la ligera lo que estamos viendo el día de hoy. La historia de Babel no es una historia de niños. Tal vez usted se la contaron cuando estaba en segundo grado en el colegio como una historia, o la ha oído como un cuento. Pero la historia de la palabra de Dios, toda la Biblia, es cuestión de vida o muerte. Mis hermanos, Jesús vino a inaugurar el reino de Dios, no un reino humano en la tierra. Él vino a poner el reino del cielo aquí. El rey se paseó por nuestras calles, por nuestra tierra. Habló aquí y dijo claramente, no se dejen engañar que el reino va a venir por aquí o que está por allá, porque el reino donde está es aquí, aquí adentro. El reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios donde debe Cristo reinar es aquí, en mi corazón. Él debe de gobernar mis pensamientos, debe de gobernar mis intenciones, debe de gobernar mis sentimientos, mis deseos. Por eso cuando el rey gobierna en mí, pídanme lo que quiera y yo se los daré. ¿Y cuál va a ser el deseo más profundo de alguien que ama al Señor? Él mismo. Él concederá el deseo de nuestro corazón, pero Él donde debe de reinar plenamente es en mi corazón. Ese es el lugar. Acompáñenme a Apocalipsis 18, 11, 13. ¿La tienen? Aquí
Aquí habla de Babilonia en el último libro de la Biblia. Les dije que hablaba a través de todas las escrituras, habla de Babilonia. Aquí vamos a ver algunos versículos del versículo 11 al 13. ¿La tienen? Dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre Babilonia, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, oliva, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Pero lean lo que dice al final: y esclavos, almas de hombres. La mercancía de Babilonia, que está hoy, habla de todo esto. Habla de riqueza, el oro y la plata son riqueza. Mirra, la comida, la opulencia, las cosas de madera finas, los inciensos, sensualidad, tener cosas de fama, pero se comercia. Hoy en día el mundo comercia con las almas de los hombres. Subráyelo en su Biblia. Porque el que no conoce a Cristo es un esclavo. Es un esclavo de este sistema que está gobernando este mundo. Dice esclavos y almas de hombres. De ahí que debe ser nuestra preocupación, llevar el evangelio a todos los que no le conocen. El Señor nos ha dado los retiros. También yo en el mes de marzo es el de mujeres. Las invito a que no solo inviten a hombres, inviten a mujeres, y vamos trayendo esas fichas, esas invitaciones. Pero es urgente, porque esas personas que no conocen a Cristo son esclavos, son una mercancía con las que se trata y se hace lo que quiere con ellos. Se mete cualquier pensamiento en los jóvenes. Leía en el periódico esta semana que la generación de los millennials, que son la generación nacida entre los años 95, creo que decía, 2015, es la generación que menos cosmovisión bíblica tiene, que menos Cristo tiene. Los jóvenes que nacieron en esa época y que están aquí entre nosotros, ustedes han recibido palabra. Ustedes son los que tienen a Cristo en sus corazones. Están llamados a seguir adelante. Mis hermanos, quiero terminar con la necesidad de fidelidad a Dios y permanecer. Estamos en un tiempo, yo oí hace poco a un ministro decir, la iglesia ya no puede seguir entreteniendo a los cristianos. Necesitamos tomar conciencia de la batalla en que estamos, que es una batalla diaria y que es una batalla por la vida eterna. En el Babilonia fueron llevados cautivos el pueblo de Israel, yo se los decía al principio, y ahí había un joven. Daniel fue llevado, un joven, era uno de los príncipes de Israel, pero no era el único, habían otros con él. Y dice en Daniel que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y vemos ahí cómo Dios permitió que este joven, Daniel, fue llevado como de unos 14, 15 años a Israel. Aquí hay jóvenes de esa edad y un poquito mayores. Es como que te arrancan hoy, vienen y destrozan toda tu familia, todas tus cosas, te llevan cautivo a un pueblo que no conoces, con una lengua que no conoces, y ahí los volvieron eunucos a estos jóvenes. Les quitaron todo, hasta su dignidad humana. Pero Daniel dijo, no me voy a contaminar. En medio de esa oposición tremenda, lo llevaron para servir al rey Nabucodonosor. Los querían hacer, obligarlos a orar y a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor, a comer la comida de ellos. Pero estos jóvenes se guardaron en su corazón y son un ejemplo para nosotros. Nosotros estamos en este mundo. Gracias a Dios podemos congregarnos.
Gracias a Dios tenemos enseñanza de la palabra. Podemos crecer, podemos ser, ¿cómo se dice? Apoyarnos mutuamente en esta batalla. Y esto es lo que debemos hacer. ¿Cómo? Mis hermanos, vivir en santidad y vivir apartado habla de la oración y el ayuno. Necesitamos tener comunión con Dios a diario. Necesitamos ayunar, porque cuando el cuerpo se pone en sujeción, están nuestros oídos espirituales más atentos al Señor. Necesitamos leer de su palabra. Necesitamos estudiar la palabra, no solo quedarnos a nivel de leer. Necesitamos estudiarla. Miren, cuando cada uno de los que predicamos en este podio, y el Señor nos da ese privilegio, tenemos que prepararnos estudiando las citas y metiéndonos a las cosas de la palabra. No crean, ustedes son los más afortunados. El que lo hace es el más afortunado. Porque uno estudia y va recibiendo del Señor. Pero eso también es para ustedes. Pero cada uno debemos de estudiar y meternos más a fondo en la palabra. Y unidos como creyentes que hablamos un mismo idioma. Se juntaron en un lugar de oración un chinito cristiano con un estadounidense cristiano. Y uno dijo, aleluya, y el otro dijo, amén. Era lo único que sabían del idioma en común. Pero así somos los creyentes. Los creyentes tenemos un idioma universal que es Jesucristo. Él es la palabra de Dios hecha hombre. Él habita en nosotros. Él cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Mis hermanos, la oración de Jesús, Él dijo antes de hacer su oración, que cuando viniera el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y que nos hablaría por su propia cuenta, que no hablaría por su propia cuenta, sino que nos diría lo que Él había oído y nos contaría lo que sucederá en el futuro. Eso ya lo está haciendo el Espíritu Santo. Eso ya lo está haciendo el Espíritu Santo conmigo y con todos aquellos que tienen su oído puesto al Señor. Y Jesús hizo 2 oraciones especiales. Una fue cuando le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar, y enseñó el Padre Nuestro. Y la otra es cuando Jesús públicamente delante del Padre, antes de ir a la crucifixión, hace esta oración. En la primera, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña que Dios es un Padre amoroso, que quiere que nos acerquemos a Él confiadamente. Pero la primera petición que le hace es, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese debe ser nuestro clamor. Padre que estás en el cielo, que tu nombre en mí sea apartado de todo lo que no es tuyo. Venga tu reino a mi corazón. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace en el cielo? En el mismo momento que Dios da la orden, rápidamente, prontamente, completamente, no a medias. Así debemos de clamarle al Señor, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y Jesús termina diciendo esta oración delante de sus discípulos y dice, hazlos santos. Está pidiendo lo mismo. Le está diciendo al Padre, hazlos santos con tu verdad. De ahí la importancia de su palabra. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Padre, hagamos esta oración nuestra. Padre, hazme santa. Padre, hazme santo, díselo tú con tu verdad. Enséñame tu palabra, la cual es la verdad. Y le dice Jesús, así como tú, Padre, me enviaste, yo los envío ahora a ustedes. Los envío al mundo, pero me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Sin el sacrificio de la sangre de Cristo no podríamos, pero Él se entregó para que la santidad de Él pueda estar en nosotros. No te pido solo por estos discípulos, sino por todos los que creerán en mí por el mensaje. Ahí estás incluido tú, en la oración de Jesús. Tú has creído el mensaje porque alguien llevó el mensaje a ti. Y Él está pidiendo por ti. Te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Mis hermanos, tenemos una batalla que no es contra carne y sangre, es contra nuestros propios malos deseos, es contra esa carne que se levanta contra Dios.
pero el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí y Él ya venció. Y cada vez que vamos a sus pies y le pedimos su gracia, su misericordia, Él nos auxilia. Démosle gracias al Señor. Vamos a hacer una oración, cierren sus ojos para pedirle al Señor que nos dé la gracia y que nos dé la gracia, la permanencia y la fidelidad a Él. Oh, Rejarabasata irishi, iriasha irishi. Oh, Rejarabajayarabasharabajata irishi. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy tú nos has dado. Gracias por recordarme cuán valiosa soy para ti. Cuán precioso es tu nombre, Jesús. Cuán grande es tu obra y maravillosa por mí. Gracias, Señor, gracias, Señor. Yo hoy te confieso que muchas veces me olvido de ti, Señor, y quiero hacer mi propio nombre, quiero buscar mis propias cosas, Señor, porque hay algo que se levanta en mí en contra de ti. Pero, Señor, yo ya no lo quiero eso en mí. Ya no, Señor, ya no lo quiero. Quiero morir a mí misma y dejar que tú seas el rey de mi vida. Quiero que tú gobiernes en mis pensamientos, en mis sentimientos. Quiero que tú tomes control de todo mi ser, Señor. Yo te suplico, Jesús, que tomes el control de todo, Señor. Y que tú seas el dueño. Tú lo eres, tú me compraste. Tú pagaste por mí, te pertenezco. Señor, que no se me olvide nunca. Y que mi corazón siempre esté dispuesto a aceptar esa obra tuya y a dejar que tú crezcas en mí. Vive tú, Jesús, y muera yo. Que se haga tu voluntad, Padre, así como en los cielos, en esta tierra de mi corazón. Que tu nombre sea puesto en lo alto, Señor, en mi vida. Que tu nombre sea la razón de mi existencia. Glorificarte y honrarte como tú mereces. Y gracias, Señor, porque tú eres el que venció, el que es el victorioso, el santo, el eterno, el todopoderoso. Y mi confianza está en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Solo quiero